el camino a la pureza. Y quiero que imagines, hermanas, que tienes mucha sed, y te ofrecen un vaso de agua fría. ¿Qué haces? Lo agradeces. Pero, ¿qué pasaría si te advierten que esta agua es casi pura, que solo contiene 1% de agua de la alcantarilla? ¿Qué harías? ¿La beberías o preferirías esperar hasta encontrar otra alternativa? Creo que todas esperaríamos encontrar otra alternativa y no beberla. Pues bueno, con este ejemplo del vaso del agua, quiero decirte, hermana, que definitivamente la pureza tiene un gran valor, no solo en un determinado alimento o bebida, sino también en nuestra propia vida. Y para eso quiero darte la definición de lo que significa la palabra puro. Puro es exclusivo y no ha sido alterado de ninguna manera. Está libre de mezclas. Y para una persona que es pura, se define como aquella que tiene un corazón, carácter y conciencia limpias. ¿Cómo ves hasta aquí? ¿Te consideras una mujer así? ¿Piensas que estas cualidades las puedes desarrollar o las tienes tú? Sabes, hermana, encontrar en el mundo hoy en día pureza en el ser humano es escasa. Ni siquiera parece ser valorada. Y mucho menos las personas hoy en día buscan cuidarse de ser personas puras. Pero para nosotras, como cristianas, como discípulas, Dios espera que vivamos en santidad, con corazones puros. Y esto va a incluir toda nuestra vida. En la Biblia, todas nosotras hemos estudiado quizás este tema de la pureza, pero la palabra en sí de pureza está relacionada mucho con la santidad. Y para eso quiero que vayamos a dos escrituras. La primera está en Primera de Pedro 1, del 15 al 16, y dice así: pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Nuestro Dios es santo y Él espera que nosotras lo imitemos, que sigamos, hermana, esas altas normas morales. Ser santa significa que debemos entregarnos, que nos debemos dedicar totalmente a Dios. Fuimos y elegimos ser separadas para uso especial y estar apartadas del pecado y de toda la influencia que hay allá afuera. Debemos de diferenciarnos de quienes no conocen a Dios al reflejar sus virtudes en nuestra vida, y no solo por el hecho de ser diferentes. Las metas y las prioridades de Dios, hermanas, deben ser las nuestras. No sé si en este momento tú estás buscando ser así como Dios, santa. Necesitamos tener ese corazón dispuesto de vivir tal como Dios es. Y a veces podemos pensar que puede llegar a ser inalcanzable o que lo hemos intentado muchas veces y que no ha sido posible. Pero quiero decirte, hermana, que necesitamos aferrarnos al poder de Dios. Necesitamos entender que tenemos su espíritu y ese espíritu nos da la capacidad de poder hacerlo, de poder vencer todas esas impurezas, todas aquellas cosas que en este momento tal vez hoy te están costando a ti. Y mira lo que dice la otra escritura, Primera de Tesalonicenses 4:7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Es muy clara. Dios nos ha llamado a vivir de una manera santa y no impura. Y para esto
quiero decirte que en cuanto a la inmoralidad sexual, hermana, pues ha habido un engaño que nos ha hecho creer que viviendo tal vez o eligiendo una vida impura nos va a satisfacer, nos va a llenar, nos va a hacer felices, no lo sé. Pero quiero aquí mostrarte las principales formas en que una mujer peca. Y las principales son, aquí como lo verás en la imagen, es fornicación, adulterio y la masturbación. Quiero que podamos ser muy abiertas, muy sinceras. No les comenté antes de empezar la clase, pero precisamente queremos dejar todo tabú y hablar las cosas como son. Y primero vamos a ver precisamente lo que es el adulterio. El adulterio es esa relación sexual voluntaria entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. Aquí te pongo una escritura de referencia que hace precisamente a una persona que decide ser adúltera. Y creo que lo hemos visto a lo largo de todos estos años, hermanas, que el adulterio en la televisión, pues lo puede representar como algo divertido, como algo que pasa cuando hay mucha química entre dos personas y tú piensas que puede llegar a ser correcto. Y aunque sí puede llegar a ser placentero, hacer tal vez lo prohibido, hacer algo a escondidas, sentir tal vez esa adrenalina, al final hay un gran precio que pagar por satisfacer este deseo, por dar rienda suelta a este pecado. Y creo que basta decir que las consecuencias pueden ser relaciones rotas, pueden ser enfermedades de transmisión sexual e incluso pues nuestra muerte espiritual, la muerte eterna. No sé a ti cómo te ha ido soltera, tal vez en el trabajo. Sabemos que trabajamos precisamente pues con muchas personas con diferentes estados civiles y tal vez a ti te han propuesto algo, una persona casada, tal vez un jefe, tal vez un compañero, y precisamente no sé si te ha llegado a mover este tipo de proposiciones, si te has sentido tentada a ceder, pero sabemos que esto delante de Dios es un pecado muy grande y es un pecado en el cual debemos cuidarnos, sobre todo tú saber decir que no y también hablarlo, y ahorita lo vamos a comentar. Después está la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es esa relación sexual voluntaria entre dos personas solteras. Y también aquí está la escritura de referencia. Si te das cuenta, aquí ya se trata de dos personas que están solteras, que no tienen ninguna relación aparte, pero que deciden involucrarse sexualmente hablando. Y puede ser que tengan alguna relación, tal vez no, pero al final, ¿qué tan común es este pecado hoy en día? Creo que ya lo hemos escuchado de muchas maneras, ¿no? En el trabajo, en la propia familia. Creo que es algo que se ha vuelto de verdad un grande problema, tanto fuera como incluso se puede llegar a dar en la iglesia y sobre todo más en los jóvenes. A ti, joven universitaria, creo que para ti en la escuela ha sido como que tienes amigas que tienen novio y es muy fácil escuchar que ya tuvieron su primera vez o que ya tuvieron relaciones sexuales o que tienen varias parejas íntimas. Y la verdad es que Dios no diseñó la relación sexual para aquellos que no están casados. Sabemos, hermanas, que una relación íntima, profunda, física, se da solamente en el matrimonio. Y quiero decirte algo, que a Dios le importa mucho con quién tenemos relaciones sexuales. Él ha dejado claro que a menos que estemos casadas, la relación sexual está fuera de esos límites. Entonces, no sé si tú en este momento te has sentido así. Sé que algunas también tienen la bendición de tener un noviazgo quizás dentro de la iglesia
Y yo no sé, hermana, hasta dónde tú has permitido quizás contactos, caricias, palabras, comportamientos que tal vez no te han llevado precisamente a fornicar, pero sí han abierto puertas que a lo mejor han habido pues ciertos pecados que no están bien delante de Dios. Necesitamos cuidar esa parte que es muy íntima, muy personal. Y por último, la masturbación. No sé en este tema cómo tú te sientas, qué pienses al respecto, pero la masturbación es esa estimulación de los órganos con el propósito de producir un orgasmo. Bíblicamente hablando, no está la palabra como tal en la Biblia, pero podemos decir que no hay nada malo moralmente en ella. O sea, tú puedes decir que está bien, que porque no está escrito lo podemos hacer. Y quiero decirte que en esta parte yo investigué mucho porque ha sido un tema que he tenido que tratar mucho en el ministerio, tanto de jóvenes como de universitarios. Y honestamente, a nivel físico, pues no hay ninguna consecuencia. Incluso los mismos doctores te pueden decir, claro, hazlo, está bien, te va a ayudar a desestresarte, te va a ayudar a relajarte, te va a ayudar a descubrir tu cuerpo, pero sabemos que al final es un acto impuro. Y aunque no haya una consecuencia física, hermana, quiero decirte que en la parte emocional, la masturbación sí trae un enorme sentimiento de culpa y también una tendencia a aislarte. Incluso el practicarla puede producir en ti una adicción de, pues de superar precisamente, bueno, una adicción difícil de superar que añade peso insoportable a la carga de la culpa. Y en la parte espiritual, las consecuencias, hermana, son más severas porque produce precisamente un colapso en tu relación con Dios. Y aunque tal vez te puedas esforzar en ese pecado, pero no lo confiesas, no lo tratas, esto te puede poner en una desventaja espiritual y puedes vivir atormentada por esa culpa, puedes seguir tal vez teniendo pensamientos impuros y tal vez te vas a sentir incapaz de relacionarte con Dios. Y cada vez que tal vez tú intentes acercarte con Dios, probablemente te sientas como una hipócrita. Muchas hermanas me lo han dicho, cuando han caído en pecado, ha sido como me siento mal, me siento avergonzada, me siento una hipócrita, no quiero acercarme a Dios y porque saben que están haciendo mal en su vida. Y también no está por demás decirles, hermanas, que la masturbación, además de que te puede manchar tu conciencia, también te puede inducir a pecados más atrevidos en el área de la sexualidad. Si tú precisamente te permites este pecado ya constante, ya deliberado, ya como una adicción y no la tratas, tú sabes que el pecado puede seguir escalando, no se queda ahí. Y yo en este tema, yo quiero ser muy abierta contigo y yo quiero expresarte cómo para mí ha sido pues un desafío lidiar con este tema. Yo no recuerdo, hermana, cuándo fue la primera vez que yo sentí como ese deseo de querer tal vez sentir placer, pero recuerdo que fue muy niña. Yo recuerdo que tenía tal vez como 9, 10 años cuando descubrí precisamente lo que se siente hacerlo. Y la verdad es que fue algo que hice constantemente por mucho tiempo, de los 9 más o menos a los 14, 15 años, que fue cuando yo llegué a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia y me di cuenta, hermana, que pues mi cuerpo no era mío, que el cuerpo es el templo de Dios y que yo necesitaba cuidarlo, que yo necesitaba respetarlo. Y honestamente, cuando yo me bauticé, fue algo que dejé por completo, fue algo que decidí decir, esto no me va a traer ningún beneficio, esto me va a lastimar, esto me va a traer consecuencias. Pero ¿qué pasó? Cuando tenía 9 años ya de discípula, viví con una hermana un tiempo en su casa
Y precisamente como yo estaba sola, como yo tenía un cuarto para mí sola, con puerta, con baño integrado, yo nuevamente tenía esta tendencia, porque precisamente me permitía pensamientos, ahorita lo vamos a ver más adelante, tal vez ciertas imágenes, ciertas películas, ciertas series que tal vez me estimulaban y que al final terminé cayendo. Para las que me conocen, saben que ya llevo 4 meses de casada y uno puede pensar, ya casada se te puede quitar, ¿no? Ya casada no vas a tener ese deseo porque al final ya satisfaces esa necesidad con tu pareja. Pero sí te puedo ser muy sincera que aún sigue siendo una batalla que he tenido que enfrentar, que luchar y que lidiar. Yo no sé si esta sea tu lucha, yo no sé si es algo con lo que tú pues has batallado durante años o tal vez es algo que dices, no, no es algo que me pase a mí, no es algo que me llame la atención, pero hermanas, de verdad, hoy estamos siendo muy bombardeadas también por este tema. Por eso les puse estas imágenes de estos como vibradores que ahora hay y que lo hacen muy público, lo venden incluso las youtubers, es como de úsalo. Y la verdad es que veo cómo pues se ha hecho esta mercadotecnia, ¿no? De este autoplacer que producen en las mujeres. Pero ya vimos cómo hay este tipo de consecuencias a nivel emocional y espiritual. Pero bueno, ya vimos estos 3 pecados principales en los que una mujer cae. Te los recuerdo: adulterio, fornicación y masturbación. Pero no sé si te has puesto a preguntar, pues, ¿cuáles pueden ser esos motivos? ¿Cuáles pueden ser esos motivos detrás, pues, de todo ese pecado sexual? Pues precisamente, hermanas, como te lo pongo aquí, tienen que ver con asuntos del corazón. Y aquí te doy la escritura de referencia que está en Lucas 6, del 43 al 49, en donde precisamente Jesús menciona, ¿no? Que lo que hay en el corazón al final refleja si la persona es buena o es mala. Y cuando Jesús enseñó que nosotras realmente podemos entender nuestras acciones solo viendo lo que está en nuestros corazones, es de suma importancia entender lo que hace nuestro corazón. Yo no sé si tú sepas lo que significa la palabra corazón, pero significa la persona interior. Cuando esta persona interior está llena de pensamientos e imaginaciones piadosas, entonces, ¿qué crees que se va a producir? Pues acciones piadosas. Pero cuando esta persona interior, hermana, está llena de pecado, ¿qué se produce? Acciones pecaminosas. Y aquí te doy precisamente 3 imágenes. No sé si logras identificarlas o si logras tal vez ponerle un título a cada una. Pero la primera es la chica como señalándose a sí misma. Es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es cuando una persona se pone en primer lugar o insiste en salirse con la suya. Decide lo que es bueno para ella misma e ignora totalmente las instrucciones de Dios sobre el tema de la pureza sexual. No sé cuántas veces te has sentido así, actuando de manera egoísta, pensando tal vez como, pues no me importa, yo quiero satisfacer mi cuerpo, satisfacer mi corazón, satisfacer los pensamientos que he tenido y yo necesito, pues al final tal vez sacarlo, necesito disfrutarlo. Y esto, hermana, precisamente es un motivo por el cual hay este pecado sexual, el egoísmo. Ahora, vamos a la otra imagen, la ira. Quería de verdad una imagen así que reflejara este sentimiento. Y en esta parte puede haber situaciones en las que tú, hermana, te puedas sentir sofocada, tal vez oprimida, controlada, y pueden generar en ti sentimientos de ira, sentimientos que tienen que ser reconocidos. Pero si estos sentimientos se manejan de manera pecaminosa, ¿cuál crees que vaya a ser el resultado? Pues terminar cayendo en pecado sexual. Y también estaba leyendo en un libro
en donde menciona que las mujeres que pecan sexualmente reportan sentirse fuera de control de las circunstancias de su vida que responden con amargura, sentimiento e ira. Y esta ira, si tienes novio, pues puede ser contra el cónyuge, o si no, puedes tener ira contra Dios. Y eso también es fuerte, porque las personas enojadas con Dios, a menudo, ¿sabes qué hacen? Buscan consuelo en las relaciones sexuales. Esto es muy fuerte, de verdad. Yo cuando lo leí, tal vez pude identificarme en algunas cosas, pero piensa hoy en tu propio corazón. Ahorita ya vimos egoísmo e ira, pero ¿qué hay en este momento en ti? ¿Qué hay? Porque precisamente en la ira es como, no tengo tal vez esa pareja que yo quiero, o tal vez Dios no me has cumplido, o tal vez Dios es que estoy sola, es que quién va a estar conmigo, es que cómo me satisfago, y al final puede llegar a ser la ira la que pueda controlarte y llevarte a buscar ese consuelo que solo Dios te da en una relación íntima y sexual. Y por último, vemos en la imagen de hasta abajo, pues la lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es ese deseo agudo o un ansia, ya sea sexual o no, y puede incluir un sentido de urgencia por alguien. Podemos idolatrar a una persona o nuestro deseo hacia la misma. ¿El deseo de qué? Del placer, de poder fantasear, de poder incluso llevarte a la masturbación, y eso también puede pues endurecerte. Y si tú te endureces, pues vas a buscar placeres nuevos, diferentes e intensos. Entonces, hasta aquí piensa si estas tres características tal vez son cosas con las que tú tal vez has lidiado, que tal vez son cosas que has tenido que seguir trabajando en tu corazón, o tal vez no lo has hecho hasta este momento. Pero esto, hermanas, son algunos motivos por el cual hay pecado sexual en la vida de las mujeres solteras, y son asuntos que tienen que ver con tu corazón. Trata tu corazón, sana tu corazón con Dios. Habla de aquellas cosas que a lo mejor te han amargado, te han entristecido, te han hecho enojar, o incluso te han hecho desear hacer otras cosas que delante de Dios sabemos que están mal. Quiero que vayamos a otra escritura que está en Santiago 1, del 13 al 15, y la conocemos bien, pero dice así: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Y como sabemos bien, hermanas, Santiago nos describe ese proceso desde la tentación hasta la muerte espiritual. ¿Por qué? Pues por obedecer a nuestro pecado. Y precisamente la inmoralidad sexual surge desde el interior de cada uno de nuestros corazones. Involucra precisamente estos impulsos de satisfacer, estos anhelos de intimidad, de cercanía, que pueden llevar a una mujer a diferentes cosas. Ya lo vimos ahorita, pero también a consumir pornografía, a masturbarse, a hacer el sexting. No sé si tú ubiques esta palabra, este término, pero sexting significa recepción o transmisión de textos, imágenes o videos que conllevan a un contenido sexual. O si tienes novio, como les mencionaba, permitir que tal vez él te toque de una manera inapropiada. Y sabemos que al final, hermanas, todo pecado trae una consecuencia. Y si nosotras decidimos vivir en inmoralidad sexual, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? Pues embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, pero también espiritualmente, internamente hay un vacío, hay una pérdida de gozo, de propósito por la vida. Se endurece mucho tu corazón, pierdes tu relación con
Dios. Sientes también vergüenza, puedes sentir culpa y como lo hablamos, el vivir así te puede llevar a otros pecados. Y aquí hay una frase que quiero compartirte que menciona precisamente cómo es este pecado. Dice, el pecado se presenta engañosamente como algo deleitoso e inofensivo. Se vende a sí mismo como un producto con grandes beneficios y muy económico. Te haré feliz y no pagarás ninguna mala consecuencia, pero es posible que el pecado no traiga terribles y grandes consecuencias. No te dejes engañar. Jugar con fuego quema. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto precisamente? La última frase. Jugar con fuego quema. Y muchas aquí que tal vez hemos batallado con la inmoralidad sexual, con la impureza, sabemos que precisamente el pecado así se presenta, como algo inofensivo, como algo que podemos controlar, como algo que pues de vez en cuando, ¿no? Puedo coquetear con él, pero la verdad, hermanas, es que no es así, no nos va a hacer felices, no nos va a llenar y al final enfrentamos consecuencias terribles. Yo no sé si tú lo puedas alcanzar a ver o si aún te lo has permitido, piensa que el pecado siempre va a ser engañoso. Y para nosotras, hermanas, pues el llamado a la pureza es necesario, porque precisamente nos muestra el carácter de Dios al que pertenecemos. Si tú y yo hemos decidido ser hijas de Dios, si tú y yo hemos decidido estar cerca de Él, debemos de ser como Él, debemos de mostrar su corazón, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sobre todo nuestro carácter, que tanto reflejamos a Dios y a Cristo en nuestras vidas. Quiero darte 3 consejos precisamente para ese camino de pureza. Si tú sientes que lo has estado persiguiendo y tal vez te ha costado, pero que ahí vas, o a lo mejor y sientes lo intento, pero caigo, quiero darte solamente estos 3 consejos y el primero es que acudas a Cristo. En Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Esta escritura siempre me conmueve porque precisamente nos muestra la humanidad que tuvo Jesús en este mundo. Vamos a ser honestas, ser mujeres sexualmente puras es prácticamente a veces imposible con las presiones que podemos llegar a recibir en esta sociedad. Yo recuerdo mucho cuando a mí me decían en la escuela, tú necesitas tener parejas, Mariana, parejas sexuales para que tú puedas disfrutar, porque ¿qué pasa si te casas y no te gusta con tu esposo? Pues necesitas decidir, entonces necesitas obviamente tener relaciones con varias personas. Y obviamente yo siempre fui abierta con mis convicciones y para mí fue como, wow, ¿cómo piensa el mundo? ¿Cómo te presiona tal vez por la edad que tengas y todavía no tengas un novio? Te presiona porque debes de experimentar y si no has experimentado, hasta se pueden llegar a burlar de ti quizás. Pero hermanas, el mismo Señor que nos demanda pureza, nos da también los recursos para poder obedecer. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios en todo tiempo y podemos acudir a Él en busca de ayuda. Por eso me gustó mucho esta imagen, porque cada cuanto tú acudes a Dios, cada cuanto acudes a Cristo, Él te quiere ayudar. Él quiere que tú aprendas de Él. Y recuerda, hermana, que si has caído, si has pecado contra Dios, también puedes acercarte sin temor, porque Él entiende. Jesús no está ajeno a tus luchas, a tus necesidades. Y aunque Él no pecó, Él comprende por lo que estás pasando. Yo no sé si tú miras a Cristo así. Espero que de verdad lo pienses. A veces, pues sí, resulta difícil imaginarnos que tal vez Jesús llegó a tener tentaciones de este tipo, pero aquí la Biblia dice
que Él entiende nuestras debilidades porque Él experimentó nuestras tentaciones. Es algo que debe darnos esperanza, saber que Él pasó por lo mismo, solo que sin pecado. Y precisamente por esa razón nos puede ayudar. Y recuerda quién es Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados para que tú y yo podamos vivir vidas puras, que lo glorifiquen. Y no importa la condición en la que has vivido, hermana, en el pasado incluso, si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y las cosas viejas han pasado, como dicen Corintios. Él te ha hecho nueva. Necesitas buscar esa pureza y necesitas buscar esa santidad de la que te hablaba al principio, porque tu pasado no te define e incluso las cosas que has hecho hasta este momento no te definen. Tenemos esperanza para seguir cambiando. Así que te doy este consejo, acude a Cristo. La segunda es que pongas límites. El apoyo, la dirección, la guía y los límites saludables son absolutamente vitales para el proceso de mantener un estilo de vida puro. Y es un proceso, hermanas. Yo sé que a veces es difícil decir no, a veces es difícil tal vez alejarte de aquella persona que tal vez te puede hacer pecar, de aquella persona que incluso, vamos a decirlo así, te puede llegar a acosar, te puede llegar a presionar o incluso tal vez forzarte a hacer algo que tal vez no quieres, pero sí es importante que tengas este carácter de saber decir que no. Y también buscar ese apoyo en una amiga, ese apoyo en tu discipuladora, ese apoyo en tu familia para las chicas, tal vez con sus mamás, con sus abuelitas, no lo sé, pero al final ustedes dar esos límites, porque precisamente si no los pones, va a ser muy fácil caer, va a ser muy fácil ceder. Y todas aquí perseguimos algo que es la integridad. Si tú te consideras una mujer íntegra, necesitas tomar esta decisión de darte a respetar. Y también el día de mañana, ¿no? Para algunas solteras que tal vez tengan el sueño de casarse, no lo sé, pero esperar a alguien que te honre, hermana, esperar a alguien que te respete, esperar a alguien que te cuide y que no solamente quiera conocer tu cuerpo o solamente experimentar una intimidad sexual. Por eso necesitamos aprender a poner límites. Y por último, de este consejo es que tú trates tu cuerpo con honor especial. En 1 Corintios 12:23 nos dice, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Tenemos partes, Eulalia, tu micro, gracias. Tenemos partes no presentables, hermanas, y las que no mostramos a otros. Pueden escribir en el chat las que puedan, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas partes no presentables? ¿Cuáles son esas partes que no mostramos a los demás? Si lo pueden compartir. También para saber si lo tienen claro, también para saber si realmente consideran que esto es real. Pero bueno, ¿cómo debemos tratar estas partes que tal vez no son las más presentables? Pues con un honor especial. Debemos de ser modestas, viviendo una vida pura, hermanas. Dios dice que nuestros cuerpos están hechos de manera asombrosa y maravillosa. Si tú te vistes con modestia, nunca debe de ser para ti vergüenza o humillante, sino más bien estás decidiendo, estás eligiendo mostrar un gran honor y un gran valor hacia las cosas que son preciosas y que valen la pena. Yo quiero decirte que trates a tu cuerpo como ese templo, como yo te mencionaba al principio, y trata también aquellas partes de tu cuerpo como preciosas y que son de gran valor. Honestamente, como mujeres podemos llegar a ser muy coquetas, podemos llegar a querer que nos vean, porque honestamente cuando nos ven, cuando tenemos la atención de alguien, pues sí, la verdad es que nos puede causar alegría, nos puede causar gozo, hasta nos puede subir el autoestima.
pero cuida las intenciones con las cuales vistes tu cuerpo. Pero también recuerda que tu cuerpo necesita ese trato y ese honor especial, con mucho respeto, porque tú vales, hermana. Tu cuerpo tiene un gran valor, porque es de Dios. Necesitamos cuidarlo. Entonces, espero que haya quedado claro estos 3 consejos. Y pues ya por último, te voy a dar unas orientaciones prácticas que te van a ayudar un poquito más, porque sé que hablar de la pureza pues puede llegar a ser algo muy extenso y no podemos abarcar tal vez todo, pero por eso quise tratar aquellas cosas que son un poquito más específicas. Pero una orientación práctica que te puedo dar es precisamente preguntarte en dónde tú estás merodeando. ¿Qué estás viendo? ¿En dónde están tus ojos? ¿Qué cosas lees? ¿Qué cosas compras? Y aquí te doy esta orientación, que hagas un pacto con tus ojos y pensamientos, donde deben estar y no donde no deberían estar. Algunas hermanas tal vez, no sé, ahorita, yo recuerdo mucho a mi bisabuelita comprando sus novelas románticas y yo recuerdo de niña ver sus portadas y yo decía, órale, ¿no? Estas portadas son muy explícitas, ¿no? O son muy pasionales. Pero no sé, ahorita en este momento, tal vez las hermanas que son un poco más grandes, si compran o leen novelas románticas. Ahorita también hay muchas novelas ahora virtuales, ¿no? En donde te aparece en Facebook una historia y con imágenes un poco explícitas. ¿O qué tal las películas? ¿Todavía ves esas películas para hacerte sentir ese impulso sexual? ¿O qué tal esta otra pregunta? ¿Cómo ves a los hombres? ¿Los ves con deseo? ¿Los ves con lujuria? ¿Cómo incluso puedes ver sus cuerpos? Creo que también es una pregunta a responder, ¿no? Así que esta es la primera orientación, ¿en dónde estás merodeando? También referente a la masturbación y la pornografía, necesitas buscar, hermana, otra forma de satisfacer esa necesidad. ¿Por qué te lo digo? Hay momentos en que como personas nos podemos sentir tentadas a caer en pecado y generalmente es cuando avanza a la noche, cuando estamos solas, cuando nadie nos ve, cuando tal vez te sientes estresada, te sientes triste o incluso, ¿por qué no? Cuando estás aburrida o te sientes sola. Pero precisamente cuando hayan estos deseos o estos impulsos, necesitas aliviar tu estrés de otra forma, llenarte de algo entretenido, algo divertido, que sea sano. Tal vez hacer un deporte, tal vez jugar, tal vez salir a caminar, tal vez salir a correr. Algunas hermanas de mi ministerio les he dicho, o sea, si tú tienes la tentación de ver algo o hacer algo, pues es salirte, ¿no? O sea, si estás en tu cama, si estás en tu cuarto, es salirte de ahí. No puedes estar pensando, lo hago, no lo hago, lo miro, no lo miro, porque al final sí hay una necesidad, pero no podemos satisfacerla de una manera pecaminosa. Necesitamos satisfacerla primeramente en Dios, porque Él es quien nos llena por completo cada parte de nuestra vida y nuestro corazón. Pero es importante, hermana, que tú busques otras formas de distraerte, porque precisamente, pues el pecado también llega cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Cuando nos sentimos aburridas, cuando no estamos haciendo nada productivo. También quiero decirte que llenes la casa de cosas buenas. No sé si recuerdas esta referencia en la escritura de Mateo 12, del 43 al 45. Anótala y léela después. Pero sabemos que no es suficiente con limpiar la casa. Necesitamos llenar esa casa de cosas buenas, tener un plan de cómo llenar esa casa, pasatiempos nuevos, servir a otros, tomar desafíos espirituales, ¿no? Como leer la Biblia en un año, aprenderse escrituras de memoria, qué tal hacer amistades profundas, algún tipo de arte, hermana, que te atraiga. Creo que es importante que tú puedas pensar de qué puedo llenar mi casa y llenarla de cosas buenas, de cosas beneficiosas. Esto es importante. También busca ser abierta. Creo que esto es algo que, pues no
todas, ¿no? Tenemos tal vez la confianza, tal vez nos da vergüenza, tal vez pensamos, pues es que me van a juzgar, pues es que qué van a decir de mí. Pero hermana, por favor, te pido que seas abierta. La verdad es que, como yo les compartía, más o menos yo me bauticé cuando tenía 15 años, ahora ya tengo 28 años y han sido muchos años en donde he tenido que discipular muchas áreas de mi corazón. Y claro que me ha costado ser abierta, pero algo que siempre me han dicho mis discipuladoras e incluso mis amigas es que se impresionan de la forma tan transparente con la que puedo abrir mi vida, que no me guardo nada, que no me cierro y que siempre estoy dispuesta pues a pedir la ayuda. Recuerdo que mi mamá, algunas de ustedes la conocen, pero recuerdo que mi mamá a mí me decía, a la medida que tú seas abierta, vas a poder ser ayudada. Si te cierras, va a ser muy difícil que alguien pueda ayudar y conocer tu corazón. Y es por eso que decidí ser abierta. Entonces yo te pregunto a ti, hermana, ¿con quién eres abierta? ¿Tus amigas saben tu lucha? ¿Tienes tal vez un grupo de apoyo que te ayude en esa lucha? Busca, busca de verdad ser abierta. Te va a traer beneficios eternos, cotidianos y reales. Y también te animo mucho a seguir poniendo en práctica las disciplinas espirituales, como orar, leer, ayunar, también convivencia con las hermanas, con tu charla, con tu sector, y también tener adoración diaria con Dios. Es bien importante también eso en nuestra vida. Y por último, ayuda a otras. Y aquí específicamente este punto lo hice para nuestras hermanas Noemís. Sé que tal vez, hermana Noemí, vas a pensar, bueno, yo ya no tengo estas luchas, yo ya no tengo estos deseos, yo ya tal vez no tengo estos impulsos, pero hermana, tal vez tus hijas, tus nietas, tus sobrinas, tú tienes la gran capacidad de poder ayudarlas y de aconsejarlas, de poder conocer sus vidas, de que puedan acercarse a ti con confianza, de tú poder llevarlas a mirar que la pureza sí es importante, que aunque el mundo diga, ay, anticuada, aburrida, cerrada, lo que sea, tú llevar a tu hija, a tu nieta, a tu sobrina, a cualquier familiar a alcanzar esta pureza. Y yo sé que no nada más buscamos nuestra propia santidad, sino también buscamos el de las demás. Y es por eso que necesitamos la una de la otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Pues ayudarnos a presentarnos maduras a Cristo, cuidarnos, interesarnos, involucrarnos en la vida de la otra persona, de nuestra familia, de nuestros amigos, y con amor, respeto, honestidad y franqueza, poder ayudarnos, siendo siempre amables y siendo amorosos. También aquí sé que hay muchas mamás solteras y es lo mismo. Mamá soltera, ayuda a tu hija. No permitan, ¿no?, que hayan temas tabús entre ustedes. Nunca se me va a olvidar que precisamente ahorita les voy a enseñar el libro en donde saqué también parte de esta clase, pero recuerdo nuestra hermana Jennifer Consen, que ella decía en una clase que si tú no hablas con tus hijos de sexualidad, allá afuera les van a decir qué hacer, cómo hacerlo, y es mejor entrenar a los hijos desde casa, poder advertirles, poder ayudarles a mirar que este tema es algo que pueden ellos tal vez vivir y experimentar, pero que también es algo de lo que se pueden cuidar para que no sufran el día de mañana. Entonces, hermanas, estos son los consejos que quería compartirles. Y por último, antes de cerrar, quiero darte el testimonio de una hermana que es joven y ella en este momento tal vez no estaba lista para hablar de su vida, hablar de su corazón, pero ella escribió como una tipo carta y te la quiero leer. Les quería pedir que cerraran sus ojos, pero mi hermana me dice, no todas las cierran. Entonces, solamente quiero que te concentres, que puedas escuchar el testimonio de esta hermana. Y dice así: hace un año exactamente viví uno de los lapsos más tristes y oscuros de mi vida cristiana.
Experimenté cómo el pecado entra por una pequeña abertura y cómo éste puede manchar y destruir algo tan especial. Una característica de la cual me sentía orgullosa es que siempre cuando un hombre me invitaba a salir, era muy tajante para decir que no y exponer mis convicciones. Esta vez fue diferente, pues todo comenzó con una amistad, con una persona que en su momento era perfecto y que tenía tantas virtudes y cualidades que me deslumbraban. Hoy entiendo a la perfección que el corazón es engañoso, pues en un abrir y cerrar de ojos las emociones me cegaron y comencé a permitir mucha impureza en esa amistad. La idea de llevarlo a conocer a Dios se empezó a esfumar y los deseos carnales fueron cada vez más fuertes. En su momento le abrí mi corazón y le expuse mis sentimientos. Le dejé claro que me gustaba y que yo sí quería algo serio. La respuesta de él fue: también me gustas, pero podemos ser amigos con derecho. Era una idea que no pensaba aceptar porque yo no quería eso. Sin embargo, la necesidad de sentirme amada y de no perderlo me hicieron tomar las migajas que él podía ofrecerme. Y fue así como todo fue avanzando, desde pláticas sexuales demasiado fuertes hasta el punto de enviarnos fotos, mostrando nuestros cuerpos completamente desnudos y en su momento videollamadas que hacíamos masturbándonos y mostrándonos eso uno al otro. Era algo que disfrutaba, pues el hecho de sentirme apreciada o la idea de que él admirara mi cuerpo me hacía sentir bien. Está de sobra decir que mi relación con Dios estaba colgando de un hilo. Mi oración y lectura ya no existían en mi vida, pues el deseo y el pecado estaban inundando todo mi ser. Me gustaría decir que esto solo fue una vez, pero no fue así. Era algo constante y que no me sentía mal al hacerlo. Quizá la primera vez sí sentí culpa, pero solo eso. Relaciono esto con una adicción, una droga que no podía dejar, o más bien no quería dejar. Todo esto llevó a que en una ocasión nos besáramos y ambos acordamos en dar el siguiente paso: tener relaciones sexuales. Pues ya veníamos hablando de este tipo de cosas. En este momento debía tomar una decisión y lo mejor era dejar la iglesia y poder estar con él de la manera que fuera. Sabía que una relación seria no pasaría, solo sería algo casual y que solo pasaría cuando ambos lo quisiéramos satisfacer esa parte sexual. Cabe señalar que nunca había estado o hecho eso con un hombre. Pensé que quizás en un momento él podría cambiar y ahora sí intentar algo bien. Mi decisión estaba más que tomada. El asistir a la iglesia ya no era opción y platicar con papá me hacía sentir mal y me fui escondiendo de él. En este punto no quería platicarlo con nadie, pues nadie entendería y el consejo sería alejarme. De una forma tierna, amorosa y compasiva, Dios se mostró en mi vida, pues cada que quedábamos en poder vernos para concretar el tener relaciones sexuales, algo pasaba. Hoy sé que fue Dios cuidándome. En un momento de claridad me detuve y vi todo lo que estaba haciendo por una persona. Estaba dándole la espalda a la iglesia, mis amigas, a mí misma y sobre todo a Dios. Fue un balde de agua fría al darme cuenta hasta dónde podía llegar. Me conmovió ver que a pesar de todo lo que hacía Dios, de todo lo que hacía, Dios seguía mostrando su amor, seguía buscándome de una y mil maneras. Papá no me soltaba, papá quería cuidar a su pequeña porque él sabía el daño que me estaba haciendo. Me gustaría decir el momento exacto en el que me di cuenta que necesitaba dejar esa relación, pero solo sé que la ternura con la que me trató Dios es lo que hizo que cortara contacto con esta persona, pues es alguien que no me amaba y que no podía seguir esperando un amor puro de alguien que no lo conoce y que nunca lo ha experimentado. Yo sí lo he palpado y con un dolor en el corazón me alejé de él. Hubieron muchos días llorando, días donde las preguntas llegaban: ¿no soy suficiente para alguien? ¿No valgo la pena? ¿Merezco migajas de alguien? ¿Qué tengo que hacer para que él o alguien más se esfuerce por mí? Días en los que el pecho me dolía por ver lo que había hecho y porque lo extrañaba. Pensé que nunca pasaría, que siempre dolería, pero aún con todo, papá limpió de nuevo mi alma.
puso a personas que pudieron ayudarme y sanó el corazón lastimado que dejó todo esto. ¿Cómo puedes amar a alguien que te es infiel? ¿Alguien que te da la espalda y que no piensa en ti? Dios lo hizo. Papá nunca me soltó, nunca dejó de amarme y nunca lo hará. Conocí a Dios de una manera, pero hoy he conocido otra parte de Él. Si esto ha hecho por mí, no me imagino lo que está dispuesto a hacer por las niñas de sus ojos, porque sí, tú eres la que más ama, eres su pequeña princesita. El pecado sexual te nubla la vista, es como una neblina que no te deja ver la luz. No sabes para dónde, vas, todo es confuso. En mi momento de neblina, Dios apareció como un sol y volvió a iluminar mi existencia. Un hombre ni un tipo de relación, tanto fuera como dentro de la iglesia, puede hacer eso. No quiero regresar a esa oscuridad. Hoy más que nunca lucharé para no volver y pasar esta situación. Lo haré al lado de mi luz, Dios, o como a mí me gusta decirle, papá. Y bueno, hermanas, pues este es el testimonio de una hermana nuestra. Y la verdad me siento pues muy conmovida de leérselos, de que ella quisiera y aceptara también compartírselos a ustedes. Y quiero decirles, para terminar, que la mujer cristiana debe reflejar la pureza de la santidad del Dios que la ha salvado para su gloria. Buscando esta pureza, hermana, vas a poder vivir con la expectativa adecuada y gratificante de la vida que Dios te ha entregado. De verdad, espero que esta clase te haya podido ayudar, te haya dado más herramientas para poder lidiar con esta situación, también para apoyar y aconsejar a aquellas mujeres que tú conoces y que sabes que lo necesitan. Quiero darles las gracias por escucharme, por prestar atención y también dejarles aquí los libros en los cuales me basé para hacer esta clase. Algunas ya los conocen. Es Mujeres aconsejando mujeres en el apartado de mujeres con pecados sexuales, y en la sexualidad redimida estuve basada en el capítulo 9. Y en el libro que está aquí en medio, El principio de la pureza, me parece que está también en PDF. Es un libro muy bueno, les aconsejo mucho que puedan leerlo. Tiene como muchas historias acerca de este tema y son historias reales. Las amo mucho, hermanas. Muchas gracias por todo.